Bienvenidas a todas y a todos al canal. Yo soy Kurenai y hoy os traigo un vídeo sobre una serie de consejos para leer libros clásicos. Hoy os traigo un vídeo que absolutamente nadie me pidió que hiciera, pero que a mí me apetecía hacer, y es una serie de consejos para intentar leer literatura que se considera actualmente clásica. No sé cómo funcionará en países de Latinoamérica, que sé que mucha gente me veis desde ahí, pero lo que es en España nos obligan a leer clásicos desde el instituto, y con clásicos me refiero pues a obras del estilo del Quijote, El Lazarillo de Tormes, La Celestina, es decir, obras pertenecientes al siglo de oro de la literatura española y obras muy importantes que marcaron un antes y un después en nuestra literatura. En los institutos españoles es bastante normal que nos manden leer este tipo de libros, y en mi caso una de las múltiples cosas que estudié en la universidad fue literatura española y también literatura latinoamericana. Entonces en mi caso, además, en la universidad también tuve que leer un montón de clásicos de literatura española y de Latinoamérica, y esto hizo que le cogiera muchísimo asco a los clásicos. Yo en mi época de instituto ya leía muchísimo. De hecho, recuerdo que no sé cuál de los libros de Harry Potter es el más grueso, pero recuerdo que tenía 800 páginas y me lo leí del tirón en un fin de semana. O sea, yo devoraba libros cuando iba al instituto, y me frustraba muchísimo ser incapaz de leerme los libros que me mandaban mis profesores de lengua, porque eran de ese estilo: La Celestina, El Quijote, El Lazarillo de Tormes y todos estos libros que se supone que tienes que leerte antes de morir. Pero claro, eran libros que a mí normalmente no me gustaban, y me frustraba muchísimo el hecho de saber que yo era capaz de leerme un libro que a mí me gustaba súper rápido y que era incapaz de avanzar con las lecturas que me mandaban en el instituto. Entonces eso hizo que yo desarrollara una especie de trauma en contra de los clásicos, trauma que se acentuó cuando todo el mundo empezó a decir: bueno, es que antes de morir tienes que haberte leído a Jane Austen, es que antes de morir tienes que haberte leído Drácula, porque hay como ciertos títulos que han sido súper relevantes en la literatura universal y que automáticamente, si eres lector, tienes que leerte, porque hay ciertas personas que no conciben que a ti te guste leer pero que no te hayas leído La Historia Interminable o que no te hayas leído 5 horas con Mario, etc. Entonces llegó un punto en que yo decidí que yo quería leer clásicos, pero que quería leer clásicos por mi cuenta, clásicos que a mí me apeteciera y clásicos que yo realmente quisiera leer porque tenía un interés en ello. Es por esto que durante todos estos años de trauma por tener que leerme El Quijote cuando yo lo que quería leerme era Los Juegos del Hambre, y en mi propio intento de intentar fomentarme a mí misma la lectura de clásicos, hoy os traigo 8 consejos que a mí personalmente me han servido para afrontar esta gran tarea, digamos, que tengo como lectora. No tienen por qué ser igual de efectivos para vosotros y vosotras, pero que igualmente quería contároslo en un vídeo por si acaso estáis en una tesitura similar a la mía de quiero leer clásicos porque siento que es una manera de comprender mejor la literatura, pero al mismo tiempo no quiero leer clásicos porque lo siento como una imposición y porque me han machacado durante tanto tiempo con los clásicos y he leído clásicos que me han gustado tan poco o que no me han gustado nada que no me atrevo a meterle mano a este tipo de libros. Si estáis en esa situación, os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo y que intentéis poner en práctica las cosas que yo os voy a aconsejar. El primer consejo es un consejo bastante obvio, pero que es un consejo que normalmente nadie nos da, sino todo lo contrario, y es: no tienes que leer clásicos si no quieres. Lo sé, es muy obvio. Si no te gusta un libro, ¿por qué te lo tienes que leer? Pero como ya he dicho, a veces tenemos esa imposición, sobre todo desde el instituto, desde los profesores de literatura, de es que si te gusta leer, hay ciertos libros que tienes que leerte sí o sí, y si no te los lees no puedes considerarte lector. Pues no, a lo mejor leer El Quijote no te va a cambiar la vida, o sí, quién sabe, pero si tú no quieres leer El Quijote, no te apetece leerte El Quijote, ¿por qué te lo tienes que leer? No eres menos lector por no haber leído a Cervantes. Puede ser El Quijote, como puede ser Pedro Páramo, cualquier libro. Si no quieres leer clásicos, no leas clásicos, no te fuerces a ti mismo a hacerlo, porque lo único que vas a conseguir es cogerle más tirria, y eso en realidad te está haciendo un flaco favor, porque a lo mejor un día encuentras un libro de estos denominados clásicos que sí que te apetece leer, pero como tiene esa etiqueta de clásico, de libro fundamental de la literatura, haces va de retro Satanás y quizá no lo leas y te estés perdiendo una gran novela. Entonces no te fuerces a leer clásicos. Si no los quieres leer, no los leas. No eres menos lector por ello, y el hecho de que un libro esté clasificado como clásico no significa que sea un buen libro, porque esa es otra. Si te lees un libro que supuestamente es un libro clásico que ha cambiado el panorama y el paradigma de la literatura, automáticamente tiene que ser bueno. Y tú como lector no puedes decir El Quijote me pareció un soberano coñazo, porque entonces los eruditos académicos se echan las manos a la cabeza y te dicen entonces no eres un buen lector.
entonces no sabes de literatura, porque si no te gusta el Quijote no puedes ser un buen lector. Pues no, amigos, hay que asumir que hay clásicos que son una mierda, que son extremadamente aburridos y que, oye, que esté clasificado un libro como clásico no significa que le tenga que gustar a todo el mundo y no pasa nada. El segundo consejo es que si realmente quieres proponerte como yo leer clásicos, por ti mismo, no porque los demás te lo impongan, es que empieces a leer obras cortas. Regresando con el tema del Quijote, dependiendo de la edición las páginas varían, pero para que os hagáis más o menos una idea tiene más de 500 páginas, es decir, es un señor tocho. Si nunca has leído clásicos o te pasa como a mí que tienes trauma porque te han obligado a leer libros clásicos y no te han gustado nada, a lo mejor empezar por el Quijote no es la mejor opción. Hay muchísimas obras más cortas, como por ejemplo Romeo y Julieta, o El Principito, o incluso El Lazarillo de Tormes, que son obras muy cortitas que se leen relativamente rápido y que poco a poco pueden hacer que te vayas reenganchando a este mundo de los clásicos. Si te metes Ana Karenina así, de golpe, sin haber practicado antes, pues probablemente abandones el libro y no vas a querer tocarlo nunca más. Mi tercer consejo es que busques obras que pertenezcan a un género o que traten temas que te interesen. Igual que leyendo otro tipo de libros, si no te gustan las distopías, no te vas a leer, qué sé yo, Divergente, ¿por qué a la hora de leer clásicos, si no te gusta nada el romance, te vas a leer Jane Austen? Quiero decir que a lo mejor no te gusta nada el romance y Jane Austen te flipa. Ese es mi caso, yo detesto el romance, pero yo Orgullo y Prejuicio me lo tragué como una campeona y me gustó. Pero si no estás acostumbrado a leer este tipo de libros, intenta buscar libros que tú sepas que te van a gustar, que tenga temas que te interesen o que pertenezcan a géneros que tú sueles consumir con asiduidad. Si eres un romántico empedernido, prueba a empezar con Jane Austen. Si te gusta el realismo mágico, lo tuyo es García Márquez. Es decir, intenta aplicar tus criterios de gusto personal también a los clásicos. Mi cuarto consejo, que puede parecer una tontería, y yo soy consciente de que es una tontería, pero a mí me ha ayudado mucho, es que intentes buscar ediciones bonitas. Tenemos la gran suerte de que como la gran mayoría de los derechos de autor de las obras clásicas han prescrito, las editoriales constantemente están renovando las ediciones para intentar enganchar más público, ya que apenas les cuesta dinero reeditar estas obras porque no tienen que pagar derechos de autor, y de esta manera también fomentan que constantemente estas obras que marcaron un antes y un después en la literatura estén en circulación. Así pues, si tú lo que quieres hacer es leerte las obras de Shakespeare, ponte a buscar las diferentes ediciones que hay de las obras de Shakespeare y elige la que te parezca estéticamente más bonita. O, por ejemplo, puedes elegir la edición bilingüe si lo que te interesa también es un poco practicar el inglés. Perdón por la luz, pero es que el día está nublado y no para de salir y esconderse el sol y no hay mucho que pueda hacer al respecto. El caso, yo personalmente soy una friki de las ediciones bonitas y si leyendo literatura actual, literatura contemporánea, ya me vuelvo súper loca con las portadas, pues he intentado aplicarlo a la esfera de los clásicos y la verdad es que me ha servido bastante. Porque tener ediciones bonitas, ediciones que sean cuidadas, incluso ediciones que tengan ilustraciones, hacen que me anime un poquito más a leer esos clásicos. Porque en el instituto, volvemos a mi trauma del instituto, normalmente la edición que siempre te recomendaban los profesores eran las ediciones de Cátedra. No sé si en Latinoamérica también serán conocidas, pero aquí en España la editorial Cátedra es súper conocida porque es la editorial típica de libros clásicos. Y lo entiendo porque son ediciones súper cuidadas, muy trabajadas, con muy buenos prólogos, muy buenas notas, con notas al pie y demás. Pero ¿qué pasa? Que son ediciones muy densas, que tienen muchísima información, que además las portadas son negras y con colores muy apagados. Que yo no me estoy metiendo con ediciones Cátedra, cuidado, que a mí es una editorial que me gusta mucho y muchos de mis libros son de esa editorial. Pero si quieres leerte un libro clásico y además te encuentras con una edición súper pesada, súper catedrática, con colores negros y con colores muy apagados, pues oye, quizá no es la mejor manera de que te entre por los ojos y de decir, oye, esta obra me da curiosidad, me la voy a comprar. A lo mejor te entra más por los ojos, qué sé yo, si la edición tiene colores chillones, tiene una ilustración súper bonita en la portada y demás. Para mostraros un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, quiero enseñaros una de mis ediciones predilectas de clásicos y son las ediciones que ha sacado RBA en la colección de novelas eternas. Aquí tengo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, tengo otras dos novelas de esta colección y como podréis observar la edición es una preciosidad. O sea, es que el libro es súper bonito. Y oye, yo sé que el contenido es exactamente el mismo que cualquier otra edición de Orgullo y Prejuicio, pero si yo veo esta preciosidad, yo digo, solo por tenerlo en mi estantería, quiero comprarme Orgullo y Prejuicio y quiero leerme Orgullo y Prejuicio. Aunque no sea la mejor edición del mundo, aunque no tenga todas las notas, aunque no te venga con una biografía pormenorizada de la autora, es que me da igual. Lo mismo me sucedió con Romeo y Julieta, que yo me la tuve que leer para selectividad y personalmente no me gustó.
Pero claro, en ese momento se juntaron muchos factores, y es que yo me tenía que leer Romeo y Julieta sí o sí, me la tuve que leer deprisa, tenía muchísima presión porque además me la tenía que estudiar, entonces decidí que me la quería volver a releer para verla desde otra perspectiva y para leerla sin esa presión, y encontré esta preciosa edición que ahora mismo no tengo ni idea de qué editorial es. Vale, es una edición de Penguin Random House y veo aquí en la contraportada que tiene otros clásicos como Sherlock Holmes, El libro de la selva, La isla del tesoro, etc. Bueno, pues a pesar de que yo tenía una especie de trauma también con Romeo y Julieta, yo vi esta edición y me la compré de cabeza y dije, si quiero releer Romeo y Julieta, qué mejor que releerlo en una versión tan absolutamente preciosa. Y además esta edición tiene la versión bilingüe, es decir, en una página lo tiene en inglés y en la página siguiente lo tiene en español, así que me sirve por dos, porque incluso puedo leer al mismo tiempo en inglés Romeo y Julieta. Y sí, yo soy consciente de que puede parecer una gilipollez, pero oye, yo ver este libro, ver esta portada tan bonita, con esta ilustración tan preciosa, con esta tipografía, y saber que además de esta colección tienen otros libros considerados clásicos que yo siempre me he querido leer, pero que al final me ha dado pereza por esa etiqueta de clásicos, pues a mí personalmente me anima a leerme Romeo y Julieta, y es un libro que cada vez que yo lo veo en mi estantería digo, me apetece leérmelo. A lo mejor no es el momento ahora porque tengo otras lecturas, pero yo sé que me lo voy a leer porque tengo esta edición y es súper bonita. Y no solamente os tenéis que ayudar de la edición en el hecho de que sea bonita, utilizad el hecho de que las editoriales constantemente las están renovando para buscar una edición que se adapte a vosotros. Regresando al tema del Quijote, a lo mejor leeros el Quijote en castellano antiguo no es la mejor solución o no es la mejor idea para vosotros. No pasa nada, hay un montón de ediciones ilustradas del Quijote, hay un montón de ediciones simplificadas, de ediciones infantiles. Empezad por ahí. Que os leáis el Quijote en edición infantil no significa que seáis peores lectores o que seáis más tontos. No, os estáis facilitando la vida, os estáis facilitando la lectura, estáis allanando el camino para que ese libro os pueda gustar, para que lo podáis disfrutar, sin tener que leeros un tocho de 1000 páginas en algunas ediciones en castellano antiguo. El quinto consejo, y un consejo que he escuchado muchas veces y que creo que tiene toda la razón del mundo, es que empecéis con clásicos infantiles. Normalmente cuando escuchamos la etiqueta clásico de un libro, automáticamente pensamos en que son libros súper sesudos, muy profundos, reflexivos, que tienen muchísimo contenido, que son muy densos, pero no tiene por qué. Hay muchos libros que se consideran clásicos y que están pensados para los niños. Podéis empezar por ahí. Podéis empezar por Peter Pan, por El Principito, por El Mago de Oz, por El Libro de la Selva. Son libros que originalmente estaban pensados para niños y que aunque tengan esa categoría de clásicos son libros normalmente cortitos, amenos, con un lenguaje muy sencillo. Así que siempre si queréis leer un clásico pero no os apetece meteros una Ana Karenina o un Guerra y Paz entre pecho y espalda, no pasa nada, empezad con Peter Pan. El sexto consejo, y sí, si me conocéis y habéis seguido algunos de mis vídeos y algunas de mis entradas del blog, sabréis que esto es algo que yo jamás he dicho y que nunca admitiré haber dicho en voz alta, pero que creo que es importante en el caso de los clásicos, es que si no te gusta el libro, lo abandones. No hay nada peor que forzarte a leer un libro que no te está gustando, pero es peor todavía si te estás forzando a leer un libro que no te está gustando y que además pertenece a un género que ya de por sí no te gusta, que ya de por sí no te atrae y que precisamente estabas leyendo ese libro para intentar introducirte al género. Si quieres intentar reengancharte a leer clásicos o si nunca has leído clásicos y le tienes un poquito de miedo a esa etiqueta, si empiezas a leerte, qué sé yo, Orgullo y Prejuicio, por poner un ejemplo, y no te está gustando Orgullo y Prejuicio y ves que no avanzas y ves que te estás atascando, abandónalo, porque si te obligas a ti mismo o a ti misma a continuar con Orgullo y Prejuicio y terminarlo, probablemente lo único que vas a conseguir es que definitivamente no te apetezca continuar leyendo clásicos y que cuando quizá en un futuro decidas intentar volver a reengancharte con estos libros catalogados como clásicos, recuerdes tu experiencia con Orgullo y Prejuicio y digas, no me gusta esa experiencia, no me gustó el libro, ¿qué pasa si el resto de libros son iguales? ¿Qué pasa si el resto de libros que me leo no me gustan pero tienen que gustarme por narices porque son clásicos? Pues no, al igual que sucede en todos los géneros, hay libros que te van a gustar, hay libros que no te van a gustar y ya está, no pasa nada. El séptimo punto que también me parece bastante importante es que cuando leáis un libro tengáis en cuenta el contexto de la época. Muchos clásicos fueron escritos en contextos sociales completamente diferentes, distinto al nuestro, y eso nos puede chocar muchísimo. Por ejemplo, nos puede chocar encontrar referencias muy machistas o escenas muy machistas en ciertos libros y que eso nos eche un poquito para atrás y digamos, este libro tiene referencias machistas, pues no me lo quiero leer. Lo entiendo, es comprensible, pero tú tienes que tener en cuenta el contexto en el que ese libro fue escrito y que quizá aunque tenga referencias machistas, a lo mejor es bastante adelantado para su época
y tiene esas referencias porque el autor barra autora es lo que ha mamado durante toda su vida y no puede evitar ponerlas en su obra. Antes de leerte un libro te recomiendo que hagas una pequeña investigación sobre el contexto en el que fue escrito para saber más o menos qué es lo que te vas a encontrar. Estás a un clic de meterte en Wikipedia, a un clic de teclear El Quijote y leer en qué año se publicó, leer el contexto histórico de esa obra, incluso muchas ediciones te vienen con un pequeño prólogo sobre cuál es el contexto histórico o sobre la biografía del autor que te ayudan un poco a ponerte en situación. Y el último consejo es, bueno, consejo doble, y es por un lado que intentes alternar tu lectura con otra lectura y que te pongas metas. Es cierto que hay libros que son bastante densitos, no solamente los libros clásicos, sino libros también contemporáneos, pero que aún así nos están gustando, pero que nos exigen tanto esfuerzo o estar tan concentrados que no siempre nos apetece leerlos. Lo que hago yo cuando estoy leyendo un libro clásico que es especialmente denso es alternarlo con otro libro que yo sepa que me va a gustar, otro libro más contemporáneo, incluso un libro de un género completamente diferente. Sé que mucha gente es incapaz de leer varios libros a la vez. Gracias a la universidad fue algo que aprendí a hacer porque alternaba entre los libros coñazos que me mandaba la universidad y los libros que yo realmente quería leer. Pero si sois ese tipo de personas a las que no les supone ningún problema alternar varios libros, os recomiendo que lo hagáis con los clásicos. En el momento en que veáis en que os cuesta mucho avanzar con el libro, en el que, qué pereza ponerme ahora con Peter Pan, no pasa nada, alternadla con otro libro. De esta manera leeréis solamente Peter Pan cuando realmente os apetezca y digáis, venga, me apetece volver a retomar la lectura. Y unido a esto, de si os cuesta avanzar con el libro porque es demasiado intensito, también podéis poneros metas. Si no os gusta alternar libros, otra opción es que digáis, vale, pues quiero leerme X páginas al día, o lunes, miércoles y viernes me leo este libro clásico y luego martes y jueves me leo otra cosa. Poneros los objetivos y las metas que se adapten a vosotros, que sepáis que vais a cumplir y que os vayan a ayudar a avanzar con el libro y a no abandonarlo. Usa los trucos y usa todos los elementos que estén a tu alcance para facilitarte a ti mismo la lectura. Lo que os quiero transmitir con este vídeo, aparte de daros consejos para intentar que vuestras lecturas sean mejores, es que cada persona es un mundo. Cada persona tiene unos gustos diferentes y no eres mejor o peor lector porque te guste cierto tipo de novelas. No es un sacrilegio si un día te mueres y no te has leído todas las lecturas obligatorias, famosísimas y súper relevantes de la literatura universal. No pasa nada. Eres libre para elegir lo que quieres leer y lo que no quieres leer, así que aprovéchalo. Y eso es todo por este vídeo, espero que no os haya hecho muy largo y que no os haya hecho muy pesado, espero que de verdad mis consejos os hayan servido. Os recuerdo que nos podéis seguir en el blog, donde podéis encontrar un montón de reseñas sobre literatura y entradas en general sobre literatura. Y la novedad que no os comenté en los vídeos pasados, porque fueron grabados antes de que esto ocurriera, es que hemos abierto una cuenta de Instagram para el blog. Así que a partir de ahora podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, donde iremos subiendo pues actualizaciones del blog, actualizaciones del canal y en general cualquier tipo de noticia o cosa que nos interese sobre literatura. Si te ha gustado este vídeo y en general te gusta el contenido que hago, no te olvides de suscribirte. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y recuerda que se publican vídeos todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.